Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, al contrario. Explíqueme cuál es la razón por la que usted presenta esto ante la Corte Suprema. Bueno, el motivo es porque muchos dicen que no hay evidencia científica acerca de que la presencialidad es la causa en el aumento de la cantidad de casos en la Argentina. Y quizás esa era la situación hasta más o menos mediados de marzo, porque fue en el momento que empezaron a publicar las revistas científicas todos los datos que teníamos. Así es que en la causa esta que hay entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Nación sobre la disputa que hay sobre la presencialidad escolar, decidí presentarme allí y aclarar un poco, no solo presentar información científica, sino también presentar un modelo de análisis de situación sanitaria sobre pandemia, cómo en realidad se utiliza o cómo se hace un análisis de situación sanitaria. Entonces hice todo el análisis, todo el proceso, le adjunté toda la documentación científica como para que la Corte Suprema tenga de dónde tomar información y poder hacer un análisis un poco más objetivo de la situación sanitaria ahí no solo del AMBA, ¿no? Sino que es de todo el país a lo que está afectando la presencialidad escolar. Así que bueno, fue aceptado, en realidad fue recibido, todavía no sabemos si lo han aceptado. Hay todo un proceso allí para que lo puedan aceptar, así que esperemos que así sea y que sirva, es un poco el objetivo. Es decir, ese análisis, ¿qué es lo que dice concretamente con respecto a la presencialidad, doctor? Bueno, que la presencialidad escolar ha sido una de las dos variables que mayor cantidad de casos produce en esta pandemia a nivel mundial. Los países que han manipulado esa variable, ya sea para llevar los chicos al colegio o para sacarlos, ha sido en los momentos en los que mayor cantidad de casos se han presentado. Tanto como activando, y alguna evidencia dice acelerando, yo dije en algún momento detonando la cantidad de casos, como también reduciendo la cantidad de casos. Es decir, es una variable que si uno la pone presente, la activa, como pasó en la Argentina, acelera la cantidad de casos de coronavirus porque actúa como un convergente hacia un punto, un mismo punto, de forma reiterada a una cantidad de población considerable. Pensemos que aproximadamente el 40% de la población de cualquier ciudad se moviliza para garantizar la presencialidad escolar. En la Argentina se movilizan normalmente unas 22 millones de personas para garantizar la presencialidad escolar. Son 12 millones y medio de alumnos, más docentes, más el administrativo, el portero, el kiosquero, el librero, el de la fotocopiadora. Es decir, son muchas las personas que se movilizan. En pandemia es un 50% esa cantidad, serían unos 12 millones de personas. De modo que es hasta de sentido común. Si en un fin de semana largo que se movilizan 2 o 3 millones de personas tenemos el impacto en el aumento de casos, ¿por qué no lo podría producir 12 millones de personas todos los días? Así que sobre eso más o menos gira el análisis y el amicus curiae que hemos presentado en la justicia. Esto contradice a algunos análisis también hechos por colegas suyos con respecto a que la presencialidad no afectaba concretamente a aumentar el número de contagios en la pandemia. Sí, yo he escuchado muchos colegas que incluso decían que no había transmisión horizontal entre los niños. Y la verdad es que hoy ya hemos empezado a ver niños internados en el Gutiérrez, en el Fernández, ya hay chicos en terapia intensiva, así es que ya la casuística ya me releva de esa duda. Digo, es totalmente claro que el virus se contagia entre los niños, que el niño actúa como un vector, solo que porque es niño y su cuerpo está sano, quizás sea por eso, es una de las hipótesis, no se lo afecta en modo grave, pero yo además le sumo eso. El año pasado no tuvimos casos graves de chicos ni internados porque los chicos estaban en las casas al cuidado. Claro. País que los expuso, como por ejemplo Italia e Inglaterra, aumentaron la cantidad de casos en ese grupo etario. Incluso allí se produjo una de las mutaciones más importantes, la B117 de Inglaterra, que circula a expensa de los menores. Así que hoy ya está totalmente claro eso, ¿no? Y los colegas veo mucho que ya empiezan a alinear el discurso y empiezan a recoger un poquito esa bandera que decía que no había contagio entre
entre niños, cosa que ya está claro que no es así. Doctor, ¿cree que en esta discusión también emerge como un factor importantísimo y convincente digamos, para algunos medios que lo trasladan a la sociedad, el aspecto político, la lucha política, la pelea política? Sí, totalmente. Fíjese que fue una de mis primeras frases del año pasado. Para entender esta pandemia vamos a entender de política, tenemos que entender de política. Si no entendemos política nos perdemos la mitad de la pandemia. Y es lo que ha pasado un poco al mundo. Yo antes de salir con ustedes acá estaba viendo un canal de España. El problema que tienen allí, por ejemplo, la disputa que hay entre Madrid y el gobierno de España. Sí. Es una disputa política muy similar, casi calcada a la que tenemos acá entre Capital Federal, Cava, y el gobierno nacional. Es lo mismo, y no importa si sean de derecha o izquierda, a quién le toque gobernar uno al otro lado, cada uno trata de posicionarse de un lugar de la pandemia o del otro para tratar de tener algún tipo de rédito político. Y les digo a todos que no hay nada que pescar acá más que mal humor de la gente, sí, y malas experiencias. Digo, la política, yo creo que lo único que tiene que hacer es cuidar la salud. El que no cuide la salud va a perder en esto. La gente termina castigándolo y tenemos el ejemplo de Trump, que hacía mucho tiempo que un presidente en Estados Unidos no era reelecto, ¿no? Sin embargo, en esta oportunidad no lo fue. Brasil también, Bolsonaro está pasando por una situación bastante compleja. Es decir, que la política es parte de la pandemia, es uno de los tres componentes, siempre digo. Un componente es el virus, el otro componente es la sociedad y el tercer componente es la política. Así es que es sobre el que pivotean las decisiones que se tienen que tomar para poder conducir la pandemia. Así que es uno de los ejes más importantes, le diría yo. Yo le agregaría uno más, el económico, porque evidentemente el tomar decisiones de estas características influye desde el punto de vista económico y creo que evidentemente no se toman algunas medidas precisamente en nuestro país a raíz de la situación económica en la que estamos viviendo. Sí, es tremenda. Bueno, es uno de los determinantes sanitarios que ha quedado destruido en el mundo, pero es mucho más acentuado en países como la Argentina, en donde tenemos un 50% de pobreza. Tomar decisiones sobre lo económico acá es mucho más difícil, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay veces que uno prioriza lo económico y termina haciendo mucho más daño. Así que hay que ser muy meticuloso en el manejo de esta pandemia y tomar medidas que sean certeras, concretas, y que sepamos que van a curar un poco el tema sanitario, que es en donde yo creo y siempre creí que es donde hay que hacer foco. Digo siempre, tener un pueblo sano permite que el pueblo trabaje. Un pueblo enfermo no trabaja, va a tender al bloqueo. Y me parece que si a eso vamos, ¿no? Las variables económicas están todas muy complicadas, van a chocar con el aumento de la cantidad de casos y van a generar un escenario, yo creo que muy complejo para la sociedad argentina, bastante complejo. Doctor, permítame aportarle un detalle y quiero su opinión con respecto a esto. Estábamos en 25, 27 mil casos de contagios y de repente aparecen 18 mil, 19 mil sin vacuna, porque prácticamente no hay vacuna, bajando el nivel de testeo, y a mí me surge la duda concretamente de que esos números sean reales. ¿Usted qué opina? Yo estaba casualmente antes de salir con usted, estaba haciendo el análisis de lo que es la curva epidemiológica, cómo se comporta esa curva. Y yo creo que tenemos ahí un componente, que es el de la presencialidad escolar, que terminó de hacer su aporte. Ese componente produce más o menos unos 20.000 casos. Y se está agotando en sí mismo, y creo que va a llegar hasta allí, hasta que la semana que viene o la otra se agregue el frío y va a seguir creciendo. Sobre el tema de manipulación de datos y de test, eso fírmelo porque es así. Digo, no hay duda que hay siempre algún grado de manipulación de datos, así es que sobre eso ha pasado en todo el mundo, no somos nosotros la excepción. Sí, así es que... Doctor, ¿hay que volver a fase 1? Yo creo que hasta hace una semana atrás yo creía que no, porque habían medidas para poder tomar y poder preservar un poquito más lo económico, pero no se está tomando ninguna medida. Así es que indefectiblemente cuando se terminen de llenar los hospitales,
la fase 1 va a caer, va a madurar sola, digo, ni siquiera va a hacer falta que el gobierno la decrete, se va a instalar sola. Ya hay gente que la está pidiendo, más del 60% de la gente ya pide fase 1 y lo hace por temor. Es decir que si se tomaban medidas quizás era posible evitarla la fase 1. Yo estaba convencido de eso, es más, publiqué las medidas por allá por el mes de marzo, principio de marzo, las que se tenían que tomar, pero siguen demoradas. Así es que yo creo que se va a terminar aplicando sola la fase 1, porque cuando no quedan más camas en los hospitales, se termina todo. Digo, ya están comprando y reforzando el tema de oxígeno en la Argentina. Sí, sí. Digo, ya es un tema, ya hay camas instaladas en varios sanatorios, clínicas, en los pasillos. Es decir, que allí vemos una situación que no la hemos visto nunca en la Argentina, ni el año pasado en los peores momentos. Así que yo creo que cuando eso termine de colapsar, la fase 1 va a caer casi con una maduración perfecta, pero era evitable, yo estaba convencido que era evitable. Sí, vuelvo a insistir, hasta que metió la uña en la política. Así es, totalmente, estamos de acuerdo. Doctor, le agradezco mucho como siempre, un abrazo muy grande. No, por favor, un gusto charlar con usted. Hasta Gracias, luego, nos vemos. Gracias por su aporte.